Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez. El cuchillo, un cuento de Silvio Girón Gaviria. Silvio Girón Gaviria nació en Pereira en marzo de 1929 y falleció en Dos Quebradas el 30 de noviembre de 2008. Fue periodista, cuentista y novelista de gran notoriedad. Entre sus libros se destacan Las órbitas vacías, Rostros sin nombre, Ninguna otra parte, La ninfa de los parques y Rostros y rastros del periodismo pereirano. Fue además director de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía de Pereira entre 1971 y 1978. También fue realizador radial. Recientemente, el periodista Abelardo Gómez Molina se ha ocupado de su faceta como crítico literario y reseñista de libros en periódicos regionales. Los cuentos de Silvio Girón Gaviria son un vivo testimonio del contexto social y político de la segunda mitad del siglo XX, y en opinión de algunos investigadores literarios, su obra merece una lectura juiciosa. Temas como la justicia, la iniquidad y la violencia son recurrentes en sus escritos. Escuchemos pues a Silvio Girón Gaviria en su cuento El cuchillo. Sí, señor. Ahora que pregunta, le digo que lo mansalvié. Me le fui pasito por detrás y le clavé el chuzo sin remordimiento, sin que me diera pena atacarlo por la espalda. Me dio un susto del putas cuando el cuchillo encontró la resistencia de la piel y trató de devolverse, por lo cual usé mi fuerza para meterlo más, muerto de miedo de que me vieran y me encanastaran. Ese cuchillo lo llevé años entre la pretina del pantalón y el hijueperra siempre me hizo quedar mal. O mejor, el que quedaba mal era yo, porque cuando llegaba el momento de sacarlo para pelear, el brazo se quedaba quieto. No era capaz de moverme ni siquiera cuando el otro me hijueputeaba y me decía que arrancara, y luego riéndose le decía a los compañeros: «Este patuleco está cagado de miedo y así ni modo». Por eso los marihuaneros me jodían o me desafiaban a que saliéramos a darnos puños. Yo quería salir, agarrarme con ellos y acariciaba las calles para quedar bien con los lujosos almacenes y especialmente con los disqueros que decían que nosotros estábamos acabando con la industria del disco. Esas cosas yo las leía todas las tardes en el periódico que le compraba a un señor que gritaba mucho y hablaba de un mundo de muertos que casi siempre eran mentira. El diario de hoy con la horrenda muerte de una esposa infiel a manos de su celoso marido. Otras veces era: compre el diario con los detalles del incendio que dejó 5 muertos y 100 millones de pesos en pérdidas. Yo lo compraba, daba los 20 pesos que valía y a veces no encontraba la tragedia.
pero sí leí que al Pelusa lo habían matado unos sicarios, cuando fue que le arrebató 200 pesos al primo Pala, y este le pegó una puñalada. Eso me alegró porque el desgraciado tenía la costumbre de arrebatarme la plata y guardársela. Se plantaba y me decía: «Usted verá, manito, pero la plata que agarro no la devuelvo ni muerto». Él se reía porque sabía que me aguantaría y que a pesar de que acariciaba la cacha del cuchillo no me atrevía a sacarlo por puro miedo. El que sí se atrevió fue Gardel, quien lo acuchilló en la calle cuando ni creía que el otro lo seguiría. Ahora que lo pienso, creo que Gardel hizo con el Pelusa lo mismo que yo hice con el Gordo. En el periódico leí también sobre la muerte del Manteco Anuar y de otros muchachos que se criaron conmigo y que el Escuadrón de la Muerte liquidó cuando no tenían ni 20 años. Ellos se dedicaron a la delincuencia porque no sabían hacer sino robar, y yo me salvé porque no fui pícaro, ni marihuanero, ni peleador. Tampoco fui guapo y no me arrepiento, porque todos los braveros que conocí fueron a templar al cementerio. Esa noche dormí contento y asustado, pensando en los demás compañeros que conmigo vivían en la calle vendiendo chontaduros, anillos, aretes de fantasía, ositos peludos, cosas robadas o contrabando, y claro, casetes. No solo teníamos que vender para vivir, sino que teníamos que estar alertas por la camioneta de la policía o por el rata que se mantenía listo para robarse la merca, aprovechando la confusión cuando teníamos que recoger y salir corriendo. Él llegaba mandón, humillativo, amparado en los policías, feliz porque era fuerte y nos podía joder. Decía: «¿Cuántas veces tengo que decirles que aquí no se puede vender?». Me señalaba: «Ese patuleco, a pesar de su aspecto, siempre se nos vuela y nos mama gallo. Creo que un ratico en el permanente le quitará los hipos». Y repetía lo que siempre le oíamos: «Es que a estos cabrones hay que sacarlos del centro, pues no solo no dejan circular a la gente, sino que perjudican al comercio organizado que da empleo, paga impuestos y favorece a la industria nacional. En cambio, estos ambulantes son todos contrabandistas». Nos quitaba la merca y cuando lográbamos que la devolvieran, se había robado por lo menos la mitad. Así nos la pasábamos en la calle, rebajando los casetes o las medias de lana y los calzoncillos, porque también la gente andaba muy mal. Aguantábamos sol y lluvia, comíamos parados con los nervios de punta, mirando y remirando los carros para identificar la camioneta en que andaba el Gordo, del cual solo pensé mucho después que también era un empleado al que le pagaban para que nos persiguiera. Por ahí me contaron que un político muy conocido era el que le daba las órdenes para que nos encanaran, y cuando ya estábamos presos, entonces corría a sacarnos de los calabozos protestando por la injusticia. Hacía que nos devolvieran la merca, pero a condición de que votáramos por él en las elecciones. Yo nunca lo hice porque no le comí cuento, pero los compañeros de puro agradecidos lo llevaron allá a Bogotá a que se ganara 200.000 pesos mensuales mientras nosotros comíamos mierda. Permítame decirle otra cosa, señor. Yo sabía que el Gordo ganaba un sueldo y necesitaba el sueldo para vivir, pero no le podía perdonar lo que le hizo a la Zarca, a la que se culió prometiéndole que la dejaría trabajar, consiguiendo el permiso con el secretario de gobierno, y no le cumplió. Y no se lo pude perdonar porque ella fue la única mansita que fue legalote conmigo. No le chocaba que me hiciera al lado de ella vender casetes,
a pesar de que le hacía la competencia porque ella también los vendía. Hasta me guardó la merca bajo la suya cuando llegaban los tombos, que casi nunca se metían con las jevas, especialmente cuando eran buenas. Ella no era una puta, señor. Le gustaba la plata, pero camellando para conseguirla. No se vendía y si se acostaba con un hombre era porque le gustaba. Con el único que se acostó sin gusto fue con el gordo, porque quería legalizar su trabajo de vendedora y habría hecho cualquier cosa para conseguir el permiso. El gordo creyó que se la iba a estar comiendo por nada, pero cuando ella le comprendió el juego, no volvió a determinarlo. Yo la quería, pero nunca me le lancé ni se lo pedí, aunque me moría por ella, pensando que con una mujer así habría quedado hecho. Era buena amiga, franca, amplia y a la gente le gustaba comprarle porque era muy querida y amable. No sé por qué prefería las calles donde se tostaba el sol y se mojaba con la lluvia, cuando con solo pegar pa' una casa de citas la había pasado mejor. Pero no, le gustaba la plata honrada y por eso luchaba con nosotros para burlar la policía, esconder la merca cuando ellos llegaban y volverla a sacar cuando ellos se iban. Le pagábamos a los campaneros para que nos avisaran cuando los dueños de los almacenes llamaban a los tombos. Esos campaneros le rompían a pedradas los vidrios de las vitrinas como desquite. Esa lucha tan berraca, ese vivir así me cansaba, pero yo lo único que sé es vender. En la escuela no terminé la primaria y he tratado de pulirme leyendo prensa, oyendo el transistor o viendo la televisión en el aparato robado que le regalé a la vieja no hace mucho. La pobreza no me dejó estudiar y tuve que vender prensa después que a la vieja se le acabó lo buena. Los hombres ya no la buscaron más y terminó vendiendo gallinas en la galería. La poli también la jodía y muchas veces se la llevaron pa'l permanente, donde le cobraban multa. Los tombos, cuando estaban enguayabados o pelados, le pedían el permiso de vendedora y como no lo tenía, le sacaban plata. Me crié entre viciosos, apartamenteros, ladrones y vendedores de bazuco. Alguna vez robé, pero eso no me llamó la atención. No quería pasar todos mis años en la cárcel como el primo Pala. Se apellidaba Palacio, pero le decían Pala, que murió de 22 años y 15 los pasó encanado. Murió con un puñal peleando como un berraco, aunque creo que lo que hizo fue suicidarse cuando le puso pleito al Largo Enrique, el mejor cuchillero que hubo en el barrio. Al Largo Enrique lo mató después la policía y a mí no me tentaban esos ejemplos. Toda la vida en la cana me habría matado de tristeza y así lo sentí cuando me tuvieron en el permanente por vender merca en la calle sin permiso. Pobre pero honrado, me aconsejaba la vieja constantemente y yo seguía el consejo, pero me la pasaba corriendo, haciendo mil maromas para no dejarme coger de los tombos, que cuando me cogían me daban palo y me quitaban lo que tenía en los bolsillos. Por eso no dudé cuando vi al gordo borracho y en mis manos. Saqué el cuchillo que llevaba tantos años durmiendo en la pretina del pantalón y se lo acomodé en la espalda. Ahora pienso que si nadie se inmutó de verlo con ese cuchillo en la espalda, fue porque en esos días de fiesta había un disfrazado que bailaba con un feo puñal en el pecho y un manchón de sangre impresionante.
En la calle se tiraba al suelo y cuando una señora pegaba el grito alguno volaba a socorrerlo. Entonces se levantaba muerto, pero de la risa, entre burlas y gritos. Por eso fue que las gentes que gozaban con la música de Pastor López no se dieron cuenta de nada. Gritaban, bailaban y se besaban o cazaban peleas con algún borracho, pensando únicamente en el momento en que salieran con su hembra pa' una pieza y allí desnudarse y volverse un nudo, cosas que yo casi no he vivido porque quería hacerlo, pero con el cuerpo de la Zarca y nadie más. Precisamente a ella la vengué con esa puñalada que le estoy contando, más que todo pa' chicanear y pa' que no se burle más de ese cuchillo que cargué durante tantos años, pero que a la final se quedó clavado en las espaldas del gordo, que fue el que terminó pagando el pato por todo. Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez.